Episodio número 3389. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando y este lunes 23 de marzo, conectividad en la iglesia. Esta semana estamos abordando la lección número 13, permanecer en toda la voluntad de Dios, con el texto a memorizar de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 18. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 18. Esta semana apenas hemos abordado una primera parte de esta lección. El pasado sábado domingo estuvimos viendo lecciones de evangelización, como Pablo habla muy bien acerca de Tíquico y de Onésimo, quienes eran sus colaboradores para plantar iglesias y darle un seguimiento a la iglesia de Colosas. Y también ya para hoy tenemos otro personaje, porque toda la semana vamos a estar viendo diversos personajes que ayudaron y contribuyeron en la expansión del evangelio junto con Pablo. También hoy tendremos uno de los 4 poderosos comentarios teológicos de la pastora Aris Polanco, la cual pues nos trae un comentario sin desperdicio en el día de hoy. Todo esto y más, además del contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder extraer el máximo de tu palabra y poder ponerla en práctica para tu honra y tu gloria. Que nada ni nadie nos separe de tu amor y que podamos, oh Dios, seguir predicando tu evangelio. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conectividad en la iglesia. En un mundo conectado por Internet, las redes sociales y un sinfín de dispositivos, es difícil imaginar el desafío que significó para Pablo ayudar a las iglesias a sentirse parte de un movimiento más grande que sus propias congregaciones locales. Yo no imagino lo difícil que pudo haber sido el hecho de que ellos entendieran el bien mayor que estaban cumpliendo. Solamente el Espíritu Santo pudo hacerlo en la manera en que ocurrieron las cosas. A continuación se nos invita a leer Colosenses capítulo 4, 10 y 11, Colosenses 4, 10 y 11, y también Colosenses capítulo 4, del 7 al 9, para responder a la pregunta, además de enviar noticias de un lado a otro a través de emisarios, ¿de qué otras formas fomentaba Pablo la conectividad? En vista de que algunos de los problemas que el apóstol abordó en esta epístola, ¿qué mensaje podrían transmitir estos saludos? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en Colosenses capítulo 4, del 10 al 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión,
que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ahí está lo que dice Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 11. Ahora veamos Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para eso mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Ahí está lo que dice Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Ahora sí, respondamos a la pregunta. Además de enviar noticias de un lado a otro a través de emisarios, ¿de qué otras formas fomentaba Pablo la conectividad? En vista de algunos de los problemas que el apóstol abordó en esta epístola, ¿qué mensaje podrían transmitir estos saludos? Aquí escribí. Es muy probable que Pablo les estuviera mandando un mensaje categórico a los creyentes de esas congregaciones para que dieran oportunidad de mejorar a las demás personas, ya que él estaba apoyando y recomendó a Marcos, quien una vez se había retirado, y Pablo creció y maduró espiritualmente para llegar a esas conclusiones. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que hay tanto y tanto material que realmente es una maravilla el ver cómo estos saludos tenían mensajes contenidos en medio de ellos. Con estos saludos, Pablo crea y fomenta la conexión entre los creyentes. Aquí nos enteramos de que Marcos era primo de Bernabé. Pablo prepara así el terreno de la probable visita a Marcos a Colosas. A Aristarco se lo describe literalmente como compañero de prisión, lo que significa que estuvo encarcelado con Pablo. Ambos eran soldados vestidos con la armadura de Dios, que luchaban por liberar a los cautivos de Satanás para que sirvieran en el reino de Dios. Jesús, llamado el Justo, también es incluido en la lista de fieles colaboradores de Pablo en la proclamación del Evangelio. Pablo menciona que Aristarco, Marcos y Justo eran cristianos de origen judío, o sea, de la circuncisión. Luego menciona a 3 gentiles, Epafras, Lucas y Demas. Es significativo que a pesar de algunas tensiones existentes entre la iglesia, ¿verdad?, entre los cristianos de origen judío y los de raíces gentiles, estos colaboradores eran capaces de trabajar eficazmente juntos, unidos y en armonía. Se parece mucho a lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y hasta ahora tenemos el lema de Together in Mission, juntos en misión, y eso es lo que necesitamos, trabajar unidos sin importar de dónde vengamos, porque todos queremos ir al mismo lugar. Sin embargo, al decir solo, Pablo parece dar a entender cierta decepción por el hecho de que no hubieran más cristianos provenientes del judaísmo a su lado en sus sufrimientos. No obstante, es significativo que para entonces Juan Marcos, quien unos años antes había abandonado a Pablo y a Bernabé durante su primer viaje misionero, demostraba ser no solo leal, sino también un consuelo para Pablo. Yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico de la pastora Aris Polanco, quien nos hablará hoy acerca del comentario Cristo como centro de nuestra vida. Bienvenida, pastora Polanco.
Colosenses 3, 18 al 21, aquí Pablo aterriza el Evangelio en lo cotidiano. Después de hablar de Cristo como centro de la vida espiritual, ahora muestra que Cristo también gobierna la casa. La fe no se prueba en teorías, sino en relaciones reales. Cuando dice, casadas, estad sujetas, no está afirmando inferioridad, sino orden redimido. Y cuando dice, maridos, amad, eleva el estándar del nivel de Cristo. Muchos eruditos señalan que aquí Pablo rompe en la cultura romana. El esposo no domina, sino que ama sacrificialmente. Luego habla a los hijos y a los padres, donde dice, la obediencia de los hijos refleja confianza en Dios. Pero el mandato a los padres es clave, no provocar. Es decir, la unidad sin amor destruye. El Evangelio corrige tanto la rebeldía como el abuso. Aquí vemos que Cristo no solo salva a individuos, Él también transforma relaciones. Donde Cristo reina, el poder se convierte en servicio, la autoridad en cuidado y la obediencia en respuesta de amor. Debemos recordar que el cristiano no se mide en la iglesia, se revela en la casa. Si Cristo está en el corazón, se nota en cómo tratamos a los nuestros. Porque una fe que no transforma el hogar todavía no ha llegado al centro del alma. Gloria sea a nuestro Dios. Muchísimas gracias por este excelente comentario. La verdad es que sin desperdicio, el hecho de que Pablo aterriza el Evangelio a lo cotidiano, que Pablo lo aplicaba en la vida diaria. Y me encantó esa parte de que tanto los esposos como las esposas debemos en ese sentido estar unidos, provocar esa unidad desde el hogar para que de esa manera también se refleje en la iglesia. Me encantó aún más la parte de que el cristianismo no se mide en la iglesia, sino que se revela en la casa. Si Cristo está en el corazón, se nota cómo tratamos a los nuestros. Así que muy importante eso de poder vivir la unidad en el hogar para que se refleje en cada lugar que podamos compartir. Las amenazas a la unidad no son algo nuevo. En los últimos años, la Iglesia Adventista ha experimentado profundos cambios a medida que se ha extendido por todo el mundo, y algunas fuerzas han atentado contra su unidad. Esta presión sobre la unidad puede sentirse en todos los niveles de la iglesia. Y díganmelo a mí, que estoy obviamente en el ministerio pastoral hace un promedio de 8 años, pero tengo aproximadamente 22 años en la iglesia. Habrá muchos que tienen mucho más tiempo que yo y puede que también hayan visto otras cosas que atentan contra la unidad, pero yo puedo decir que realmente nada como en los últimos años, porque estamos hablando de que incluso a nivel pastoral hay situaciones en las que no se ponen de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo. Hay asociaciones con otras que no se ponen de acuerdo. Hay uniones, hay divisiones, hay en ese sentido diversidad cultural, diversidad en todas las áreas de pensamiento y a veces no podemos ponernos de acuerdo en todo, pero lo importante es que nos pongamos de acuerdo en la misión, en predicar el evangelio. Y ya las otras cosas que tienen que ver con prácticas, normas, costumbres o simplemente conductas muy arraigados en la persona, eso dejémoslo que Dios sea el que trabaje con esa persona. Porque obviamente lo que respecta a la Biblia, eso no cambia.
Lo que respecta a los principios, eso no cambia. Pero cada uno va a darle la interpretación que entienda. Lo correcto es que nos mantengamos en nuestras creencias fundamentales y que nada de eso cambie, porque obviamente están bien delineadas. ¿Qué puedes hacer en tu iglesia local para disminuir las amenazas contra la unidad? ¿Qué tensiones existen en nivel local y qué se puede hacer al respecto? Aquí escribí. Número 1, fomentar el diálogo amable, evitar las discusiones públicas, seguir Mateo 18 al pie de la letra y si no llegamos a un acuerdo, buscar un profesional que pueda manejar el conflicto. En síntesis, necesitamos el amor de Dios en nuestros corazones. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la conectividad en la iglesia se puede. Eso es sin importar los desafíos que enfrentemos, sin importar nuestras diversas formas de interpretar algunas cosas que no son relevantes, que no son de salvación. Si usted cree, por ejemplo, que el tiempo del fin o el tiempo de angustia va a ser de una forma o de otra, eso en realidad, ¿en qué puede afectar tu fe a nivel de qué estás haciendo ahora? O sea, aquí lo más importante no es una X o Y interpretación de cosas que no han sucedido. Aquí lo más importante es mantener la unidad en cuanto a puntos de doctrina que todavía, ¿verdad? Gracias a Dios mantenemos nuestras 6 doctrinas y 28 creencias y que cualquier otra cosa que haya que mejorar podamos seguirlo haciendo en el marco de la unidad, del amor y de la paz. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Y no solo eso, sino de pertenecer a la gran familia tuya, oh Dios, a pesar de que no siempre pensamos lo mismo, no siempre actuamos de la misma manera, pero siempre podemos, oh Dios, estar de acuerdo en lo que a la misión se refiere. Ayúdanos a predicar tu evangelio, ayúdanos a promover un espíritu de discipulado y que cualquier conflicto lo podamos manejar internamente para que de esa manera tu nombre sea glorificado. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 24 de marzo. Perfectos y completos. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 13, permanecer en toda la voluntad de Dios, con el texto a memorizar de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y el versículo 18, den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y el versículo 18. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Una vez más, +1 484 838 8989. Recuerden, vía WhatsApp. Y también se pueden comunicar con su servidor también vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, 484 599 2831.
Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Con más fe hay amor y paz en Cristo Jesús.